Un conductor al mirar el espejo retrovisor de su automóvil observa un auto que se le aproxima y lo observa con 1/20 de su tamaño real, quiere decir que es 20 veces más pequeño. Si se sabe que la distancia focal del espejo es de 40 centímetros, ¿a qué distancia del vértice del espejo se encuentra el auto? Aquí tenemos más o menos un planteamiento del problema. Este es nuestro auto. El auto pues visualiza en su espejo. Aquí pues estamos ampliando el espejo, no es que sea así realmente grande. Estamos hablando de un espejo retrovisor de un carro. Entonces, para que se hagan más o menos la idea, tenemos esto amarillo que representa nuestro espejo convexo. Y partiendo de ahí, vean, es una de las mayores aplicaciones de los espejos convexos. Se dan en los espejos retrovisores de los automóviles, o ahí es donde están implementados. Aquí vemos el espejo, acá se forman las imágenes, y aquí tenemos la imagen o el tamaño de la imagen que ve que es 20 veces más pequeña. O sea, si un auto tiene un tamaño estándar, sencillamente por el espejo va a ver el auto 20 veces más pequeño. Recordemos de que estamos hablando de un espejo convexo, y las imágenes que se generan en un espejo convexo siempre son imágenes virtuales. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues tenemos la distancia del objeto, en este caso, tenemos la altura de la imagen que es 20 veces más pequeña a la altura original del vehículo, y tenemos una distancia focal, aquí nos dicen, de 40 centímetros. Cuando la distancia focal es de 40 centímetros y nos acompaña el signo negativo, significa de que estamos trabajando un espejo convexo. Cuando la distancia focal tiene un signo positivo, quiere decir de que es un espejo cóncavo. En este caso negativo, estamos hablando de un espejo convexo. Entonces la pregunta que nos hacen es: ¿a qué distancia del vértice del espejo se encuentra el auto? Tenemos que empezar a plantear las ecuaciones, y se plantean pues de la siguiente forma. Primero tenemos la fórmula del aumento. ¿Por qué el aumento? Porque tenemos que hallar cuál es la distancia como tal de la imagen. Esa es nuestra incógnita, la distancia de la imagen. Entonces, la fórmula del aumento nos dice lo siguiente: la distancia del objeto sobre la distancia de la imagen es igual a menos la altura del objeto sobre la altura de la imagen. Tenemos DO sobre DI igual a menos la altura del objeto. ¿Cuál es la altura del objeto? Es una variable X o una variable H, en este caso lo tomamos como H porque es una incógnita y es un número que nosotros desconocemos. Sobre lo que sí tenemos con firmeza es que la altura de la imagen es 20 veces más pequeña. Eso nos lo está planteando el ejercicio. Por eso esa H lo partimos en 20. Quiere decir de que la altura del objeto es una variable que desconocemos, y la altura de la imagen es esa variable dividido en 20, o sea 20 veces más pequeña. El signo negativo que viene por norma general en nuestra fórmula general, y tenemos delta O sobre delta I, que es la parte inicial aquí en nuestra igualdad algebraica. ¿Qué hacemos acá? Pues lo mismo, delta O sobre delta I es igual a menos, aquí en el numerador tenemos una H, pues lo acompañamos de un 1 en el denominador, y dejamos este H sobre 20 de la misma forma. ¿Esto para qué? Para aplicar la ley de la orejita. Lo que hacemos es agregar un 1 en el denominador de la altura del objeto, y quedarían un fraccionario en el numerador y un fraccionario en el denominador. Aplicando la ley de la orejita, ¿cómo quedaría esto? Quedaría tal cual: DO sobre DI es igual a menos, el menos, H que me multiplica 20, o sea H por 20, quedaría H por 20 en el numerador, y en el denominador quedaría 1 por H, o sea 1 por H. ¿Qué pasa ahora? Quedaría lo mismo, delta O sobre delta I es igual a menos, aquí cancelamos la unidad de medida H que está tanto en el numerador como en el denominador, cancelaríamos H, y en el numerador nos quedaría solo 20 y en el denominador nos quedaría 1. Por consiguiente, delta O sobre delta I es igual a menos 20. ¿Por qué? Porque nos quedaría menos 20 sobre 1, y 20 dividido en 1 pues nos da 20 con el signo negativo que lo acompaña. La distancia del objeto sobre la distancia de la imagen es igual a menos 20. ¿Qué hacemos ahora? Despejando, de distancia al objeto, que haría al lado izquierdo de la igualdad, vean, si nos detallamos,
esta distancia de la imagen está dividiendo, pues lo pasamos al otro lado de la igualdad a multiplicar. Por consiguiente nos queda que la distancia del objeto es igual a menos 20 por la distancia de la imagen. Pero como tenemos que hallar o despejar la distancia de la imagen, quedaría este menos 20 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir. Quedaría que la distancia del objeto sobre menos 20 es igual a la distancia de la imagen. Aquí lo que hice es organizar, lo que está al final lo pongo al inicio, quedaría distancia de la imagen es igual a menos distancia del objeto sobre 20. Este menos que acompaña aquí, simplemente pues saco el negativo y lo dejo a este lado. Quedaría distancia de la imagen es igual a menos distancia del objeto sobre 20. Esa es la relación de la distancia de la imagen, o esa es la expresión que nosotros encontramos. Si nosotros nos detallamos, esto lo acompaña un signo negativo. ¿Y por qué lo acompaña un signo negativo? Sencillamente, cuando la distancia de la imagen es negativa, tiene un valor negativo, quiere decir de que nuestra imagen es una imagen virtual. Y todos los espejos o todas las imágenes que se generan en los espejos convexos son virtuales. Por consiguiente, esas distancias de las imágenes siempre van acompañadas con un signo negativo porque son virtuales. Si fueran reales, como es el caso de los espejos cóncavos, la distancia de la imagen lo acompañaría un signo positivo. Eso nos indica de que es una imagen real. En este caso es negativo porque es una imagen virtual que se genera de los espejos convexos. Entonces ya tenemos la relación de la distancia de la imagen. ¿Y con qué fin hacemos eso? Sencillamente para poder reemplazar los valores en la ecuación conjugada de los espejos, que nos dice que 1 sobre la distancia de la imagen más 1 sobre la distancia del objeto es igual a 1 sobre la distancia focal. ¿Qué hacemos ahora? Pues reemplazar los valores. 1 sobre la distancia de la imagen, y la distancia de la imagen ya tenemos la relación. Distancia de la imagen es igual a menos la distancia del objeto sobre 20. Por eso nos queda que 1 sobre DI, que lo reemplazamos por el valor que hallamos, sería menos DO sobre 20, más 1 sobre la distancia del objeto, pues quedaría tal cual, más 1 sobre la distancia del objeto, es igual a 1 sobre la distancia focal. Por eso nos queda 1 sobre menos 40. Recordemos de que la distancia focal, el ejercicio nos dice que está a 40 centímetros. Y cuando es negativo la distancia focal, quiere decir de que estamos trabajando con espejos convexos. Cuando la distancia focal es positiva, quiere decir de que estamos trabajando con espejos cóncavos. Entonces aquí reemplazamos por los valores. Ya reemplazamos DI con la expresión que hallamos, DO, que es nuestra incógnita, y la distancia focal, que en este caso es menos 40 centímetros. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos anteriormente. Lo que hacemos ahora es agregar un 1 en el numerador para que queden dos fraccionarios. Quedaría 1 sobre 1 y abajo pues quedaría el otro fraccionario que ya hallamos, que es menos DO sobre 20 más 1 sobre la distancia del objeto es igual a 1 sobre menos 40. Detalles en que agregamos este 1, simplemente le agregamos un denominador al fraccionario en la parte de arriba para que quede un fraccionario en el numerador y un fraccionario en el denominador. Ahora, ¿qué hacemos? Pues la ley de la orejita. ¿Qué hacemos? Multiplicar 1, que está en la parte de arriba, por 20, que es el más de abajo. 1 por 20 pues me da 20, sobre, ahora 1 multiplicado por menos DO. Quiere decir de que 1 por 20 me da 20, sobre 1 por menos DO quedaría menos DO. Por consiguiente quedaría 20 sobre menos DO o distancia del objeto, más 1 sobre distancia del objeto es igual a 1 sobre menos 40. Esto es lo que nos queda esta expresión y vemos que cada vez se nos va simplificando y nos va quedando más sencilla de realizar. Que lo que hice fue pues la multiplicación de la orejita, este es el valor que obtenemos y el resto de la expresión queda igual por ahora. Esto, como es una suma de fraccionarios, pues sencillamente resolvemos. Menos 20 que me multiplica DO, pues quedaría menos 20 por DO, más el signo de aquí, quedaría más DO, distancia del objeto, que me multiplica 1, pues quedaría distancia del objeto sobre distancia del objeto por distancia del objeto, en este caso distancia del objeto al cuadrado. Como vemos, es una suma de fraccionarios. Esto es igual a 1 sobre menos 40, que queda por ahora tal cual. Ahora, menos distancia del objeto más distancia del objeto, aquí vemos es una suma algebraica. Entonces, a menos 20 le quito 1 positivo que acompaña este DO, pues me quedaría menos 19. Y DO, y como son términos semejantes, pues quedaría DO. Por consiguiente, me queda que menos 19
DO sobre distancia del objeto al cuadrado, me queda tal cual, es igual a 1 sobre menos 40. Como vemos, este menos que acompaña el 20 lo sacamos aquí fuera del fraccionario. Cada vez se nos va simplificando un poco más. Ahora, ¿qué hacemos? Pues cancelar unidades de medida. En el numerador tenemos una distancia del objeto, o distancia del objeto elevado a la 1, y en el denominador tenemos una distancia del objeto elevado a la 2. Si nosotros restamos esto correspondientemente, arriba se nos cancela una unidad, un DO, y abajo se nos cancelaría otra unidad. Por consiguiente nos queda menos 19 sobre distancia del objeto. Aquí haciendo la cancelación de unidades correspondientes. Quedaría menos 19 sobre distancia del objeto es igual a 1 sobre menos 40. Ahora, ¿qué hacemos? Pues este del DO que está dividiendo lo pasamos al otro lado de la igualdad a multiplicar. Nos quedaría que menos 19 es igual a 1 sobre menos 40 por distancia del objeto. Como acá divide, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar y ya nos queda esta expresión que tenemos aquí, cada vez más simplificada. Ahora, nos quedaría menos 19, es este menos 19 que tenemos aquí tal cual, igual, y aquí pues es una multiplicación, que prácticamente es una multiplicación de fraccionarios. Recordemos de que debajo del DO, distancia del objeto, habría un 1. O sea que distancia del objeto me multiplica 1, pues me quedaría distancia del objeto sobre, en el denominador que quedaría menos 40, que multiplicaría el 1 que estaría debajo de distancia del objeto. Y menos 40 por 1 pues me da menos 40, por eso quedó así tal cual. Quedaría menos 19 es igual a distancia del objeto sobre menos 40. Ahora este menos 40 como está dividiendo lo podemos pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar. Y me quedaría menos 19 por menos 40 es igual a la distancia del objeto. Resolviendo esto y organizando, este de distancia del objeto que está al final pues ahora lo coloco al inicio. Quedaría distancia del objeto es igual a menos 19 por menos 40. Recordemos la ley de signos. Menos por menos me da más, o sea un signo positivo, y 19 por 40 me da 760. Recordemos de que todas las unidades de medida que se están trabajando en este momento, distancia del objeto, distancia de la imagen y todo, está en centímetros. Por consiguiente, la distancia del objeto es 760 centímetros. ¿Y por qué da positiva? Recordemos de que tanto en espejos cóncavos como en espejos convexos, siempre la distancia a la que se encuentra el objeto al vértice es una distancia positiva. Por eso, al resolver todos estos signos y todas estas cosas al final, nos va a dar un valor positivo y sí tiene sentido con la teoría, porque siempre la distancia del objeto, sin importar si estamos trabajando un espejo cóncavo o un espejo convexo, el signo es positivo o tiene un valor positivo. Por eso la respuesta nos dio positiva. Y centímetros porque es la unidad de medida en la que estamos trabajando. Si nosotros queremos organizar esta información, pues podemos decir de que la distancia al objeto es igual